Por un día más de domingo en que podemos estar juntos, ¿ah? Aprendiendo de la palabra del Señor. Yo me gozo el estar acá. Eh, Era un desafío, hermanos, hacer clases a los adultos. Yo, primera vez que hago clases a adultos, ¿verdad? O sea, a ver, en la iglesia, y el pastor sabe que yo hacía clases a los adolescentes en Valparaíso, ¿cierto? Y jóvenes. Y de ahí me movía. Y después empecé a hacer clases en el Instituto Bíblico y ahí después en la iglesia hacía clases en la escuela de maestros, ¿se acuerda, hermano Ricardo? Sí, en la escuela de maestros. Pero de escuela dominical a hacer clases, primera vez que hago adulto, así que es una bendición y un desafío. Y doy gracias al Señor por este momento. El tema que me toca dar, hermano, yo quería pasar de largo, porque depende del enfoque que le demos, es como a veces podemos usar la palabra del Señor fuera de contexto. Entonces cuando usamos la palabra de contexto, fuera de contexto, podemos usarla para cualquier cosa, para nuestra conveniencia, y eso es importante, usarla dentro del contexto de la palabra del Señor. Bien, vamos a hacer un pequeño repaso antes de comenzar la clase. Eh, y vamos a hablar, ¿no es cierto?, que Lucas, sabemos que escribió el libro de los Hechos, ¿ya? Él compartió con Pablo en sus viajes misioneros, era el doctor que tenía Pablo en sus viajes, y él a través de lo que compartió con Pablo y todo lo que él aprendió respecto en su vida eh, cristiana, digámoslo así, él escribió el Evangelio de Lucas y también escribió el libro de los Hechos. Bien. Y acá lo que vamos a hacer notar que ya la vida de los primeros cristianos, ¿ya? En el capítulo 2 vemos cómo nace la iglesia, vemos, ¿no es cierto?, los frutos de los primeros cristianos, ¿ya? El texto clave que vamos a usar hoy día, y lo voy a decir ahora porque después yo sé que se me va a olvidar, es Hechos 2, 46 y 47. Entonces lo vamos a leer, pero cuando lo tengan listo. ¿Me avisan? ¿Estamos bien? ¿Estamos listos? Ya. Bien. Dice la palabra del Señor. Y perseverando unánimes cada día en el templo. A ver, ¿por qué no lo leímos todos juntos mejor? 2, 46 y 47. ¿Qué dije yo? Ah, ya. Es que tenía. Ya. 46 y 47. ¿Ahora sí? Ya. 1, 2, 3. Y perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas. Amén. Lo vamos a leer de nuevo. Mire, para que seamos buenos alumnos cuando nos hagan leer el texto. Ya, las niñas, sí. Entonces lo vamos a leer, pero mire, vamos a ir pausado, las comas son pausas, los puntos también, y ahí nos vamos a ir, cosa que se entiendan que todos vamos al mismo ritmo. ¿Ya? Ya, vamos a empezar de nuevo. Y persevera, perdón. 1, 2, 3. Y perseverando. Bien, ¿ve? Sí, nos salió mejor. ¿Ve? Porque de repente cuando estamos en el culto no se entiende.
Entonces la idea es que se entienda lo que estamos leyendo, ¿ya? Porque no todo cuando estamos leyendo abren la Biblia en el texto que estamos leyendo nosotros. Bien, entonces, dicho esto, vamos al empezamos, ¿no es cierto?, en la iglesia primitiva, comienza en el capítulo 2, con el primer milagro en Pentecostés, ¿no es cierto?, cuando viene el derramamiento del Espíritu Santo y se convierten muchas personas, ¿ya? Y ahí viene la predicación de Pedro. Después que viene el derramamiento del Espíritu Santo, viene la predicación de Pedro y se convierten, ¿cuántas personas más aproximadamente? Como 3.000 personas, ¿no es cierto? Bien, los aspectos positivos de la vida de los primeros cristianos los vamos a ver en el capítulo 2, del versículo 43 y 47. Parte leímos de eso. ¿Cuáles son estos aspectos positivos de la iglesia naciente? Porque tenemos que primero vino Pentecostés, vino el derramamiento del Espíritu Santo y empiezan a hablar en otras lenguas y Pedro se levanta y empieza a predicar y empieza a explicar de qué se trataba lo que estaba pasando y predica la palabra del Señor. Y viene un fruto, ¿no es cierto?, a través de esa predicación, que fueron como 3.000 personas. ¿Bien? Y vienen nuevos creyentes, como 3.000. ¿Se figura una iglesia con 3.000 personas? Ya, y ¿no es cierto? Viene esto y viene, ¿no es cierto? Ahora nace la iglesia primitiva y vamos a ver los aspectos positivos de la vida de estos primeros creyentes, que está en el capítulo 2, del versículo 43 al 47. Bien, ¿qué me pueden decir ustedes? Del versículo 42, dije, al 47. 43 al 47. ¿Qué me pueden decir? Uno que diga un aspecto positivo. ¿Cuál podría ser un aspecto positivo? ¿Ya? Ya, da uno. Estaban unánime juntos. ¿Qué más? Pero no escucho. Estaban cada día en el templo, ya, ¿y qué hacían? Vendían sus propiedades, ¿qué más? Perseveraban, estaban unánimes, ¿qué más? Partiendo el pan en las casas, había comunión, partimiento del pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, perseveraban unánimes, teniendo gracia con todo el pueblo, ¿cierto? Es importante. Entonces estaban juntos, tenían en común todas las cosas, vendían sus propiedades y sus bienes y las repartían a todos según lo que cada uno necesitaba. Partimiento del pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, perseveraban unánimes, teniendo gracia con todo el pueblo. Esos eran, ¿no es cierto?, los aspectos positivos de la iglesia primitiva. Hermano Jorge. Ya, ya, ya. Muy bien. Alabando a Dios y teniendo gracia con todo el pueblo. Bien. Se añadía cada día el número de la iglesia a los que habían de ser salvos. Ahora, ¿y todo esto qué llevó con esto? A que tuvieran estos frutos que daba la iglesia primitiva. ¿Qué es lo que daba como resultado? Lo último que dijimos. ¿Perdón? Claro, se ganaban, ¿no es cierto?, el favor de las demás personas, teniendo la gracia con todo el pueblo, porque veían el testimonio, veían la iglesia, cómo era la iglesia. ¿Ya? Entonces, esos son los frutos de la iglesia primitiva. Bien. En el capítulo 3 y en el capítulo 4 viene el segundo sermón. Ese fue parte del primer sermón, ¿no es cierto?, a raíz de Pentecostés. Ya. Y ahora viene, y siempre, recuérdense, cada vez que pasaba algún hecho, ahí se aprovechaba de predicar el Evangelio. ¿Ya? Ese es el propósito. ¿Ya? Y nadie decía, oh, que se convirtió en hartas personas y se quedan en eso. No, era predicar el Evangelio. Entonces, el capítulo 3 y 4 viene el segundo sermón. Capítulo 3, ahí viene la curación, ¿no es cierto?, de un paralítico. Yo siempre digo eso, porque no me gusta la otra palabra, pero ustedes la digan si quieren.
en la curación de un paralítico, ¿ya? Un nuevo milagro, y aquí viene un nuevo milagro, ¿no es cierto?, que es la sanidad. Bien, y aquí, ¿no es cierto?, el apóstol Pedro predica que lo más importante de todo esto es la salvación de las almas. No se enfoca en la sanidad, sino que se enfoca en que esto es una oportunidad para predicar el Evangelio, para que las almas sean salvas. ¿Ya? Eso es lo importante. En el capítulo 4, una vez que se predica la palabra del Señor, ¿no es cierto?, que viene esta predicación, que viene esta sanidad y todo, viene la oposición de los saduceos, el jefe de la guardia y algunos sacerdotes. Eso está en el capítulo 4, versículos del 1 al 2. Entonces, hay una oposición. Aquí ya empieza la oposición por la predicación del Evangelio. ¿Ya? Aquí creyeron como 5.000 varones. Entonces, en el segundo sermón, digámoslo así, de la predicación de Pedro, en el primer sermón eran como 3.000 personas y ahora como 5.000 varones. Perdón, varones. ¿Tengo agüita o no? No la veo. Ah, acá está. Se nota que me atienden, ¿o no? Feo, ¿no es cierto? Pero es parte de mi realidad. Eso es lo malo que tengo, ¿ves? Si yo no todos son buenos, no soy perfecto. Pero tengo a mi ayudonia que ella me ayuda siempre en mis cosas. Gracias, hermana. Gracias, hermana Lilia. Ya, ahora sigo. Bien, hermano. ¿Dónde quedé? Ya no me acuerdo. Creyeron como 5.000 varones. Pedro y Juan fueron llevados presos por predicar el Evangelio de Jesucristo. Entonces aquí ya vemos que en este segundo sermón ya no solamente hay un hecho importante como la sanidad de un paralítico, viene la predicación del Evangelio y viene la persecución. Persecución de la iglesia, ¿ya? La oposición. Entonces aquí Pedro y Juan, ¿qué pasó con ellos? Fueron llevados presos por predicar el Evangelio de Jesucristo. Y al otro día, ¿qué pasó? Ante el Concilio Supremo de los Judíos, lo amenazaron que no hablaran más en el nombre de Cristo. Y Pedro hizo lo mismo que hizo cuando tenía que negar a Jesucristo. Se escondió. ¿No? ¿Qué hizo? Fue valiente. ¿Por qué? Porque estaba lleno del poder del Espíritu Santo. ¿Ya? Es importante eso, estar lleno del Espíritu Santo. ¿Y cómo podemos estar llenos del Espíritu Santo? Y aquí mismo lo va a decir más adelante, en la oración. Dice que estaban orando y vino, ¿no es cierto?, de repente como un temblor y fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban de nuevo, con valentía, con poder, con valor, la palabra de Dios. Bien, entonces al otro día ante el Concilio Supremo de los Judíos lo amenazaron a que no hablaran en el nombre de Cristo. A pesar de la oposición, hablaban con de nuevo la palabra de Dios. ¿Cuál fue el resultado de la oración? Lo que dije recién, que fueron llenos del Espíritu Santo, el lugar en que estaban tembló y hablaban con de nuevo la palabra de Dios. Bien, y ahora, después de esto, ¿verdad? Ellos siguieron predicando la palabra de Dios, ellos fueron perseguidos y viene otra parte que se manifiesta como en el capítulo 2, del versículo 43 al 47, ¿verdad? Lo mismo pasa acá, que después de haber un hecho importante, viene la predicación, vienen las nuevas almas y ahora vamos a hablar sobre la unidad de la iglesia. ¿Ya? Aquí ocurre la unidad de la iglesia en el capítulo 4 del versículo 32 al 37. Entonces, veamos el versículo 32. ¿Lo tienen ahí? Ya, lo vamos a leer. Dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma.
y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. ¿Ya? ¿De qué multitud se refiere este versículo? De los creyentes, ¿no es cierto? De los que se habían convertido, ¿ya? Y esto no solamente eran los de ese momento, sino que eran aquí estamos hablando de las 3.000 personas, más de los 5.000 varones, solamente contando varones. Por lo tanto, tienen que haber sido muchas más personas. O sea, en principio estamos hablando de 8.000 personas. ¿Ya? Entonces, Pedro y los apóstoles. Hechos 2:41 son 3.000 personas y Hechos 4:4 como 5.000 varones. Entonces, miles de personas con el mismo sentir. ¿Qué podemos aprender de esto? Que si hemos creído en Cristo y le hemos recibido como nuestro Señor y Salvador, ya hemos recibido el mismo espíritu que recibió Pedro y los apóstoles para predicar con denuedo. Esto quiere decir que nosotros le vamos a hablar a multitudes, a masas de personas. Esto depende del llamado que Dios haga a tu vida personal. No nos corresponde a nosotros decidir ese llamado. Es decir, nosotros como Pedro y como los discípulos tenemos este llamado de parte del Señor a ser hijos de Dios. Ahora, ¿vamos a hacer lo mismo que Pedro? No nos corresponde a nosotros. Nosotros solamente tenemos que obedecer. Es la palabra clave, hermana Mora, ¿no es cierto? Obedecer. Siempre me acuerdo esa palabra, hermano. Obedecer. En momentos complicados me acuerdo obedecer. Muy importante eso. Porque el Señor quiere obediencia y no sacrificios. Bien, bien. Entonces, nosotros tenemos que obedecer y hacer lo que el Señor nos está mandando a hacer. Ahora, no, el predicarle el Evangelio, el hablar de la palabra del Señor, no se refiere, hermanos, que a lo mejor usted le va a tener que predicar a 2 personas, a 1 persona, a 5 personas, a 10, a 100, a 1.000, a 2.000, a 3.000. Pero es la gracia del Señor la que se mueve. Y no, yo voy a decir, no, porque tengo a 3 personas, no, yo no voy a. No tengo que enseñar a una. Me ha tocado enseñar a 3 personas. He estado en clase que tenía una sola persona. Pero es el Señor el que hace la obra. Ahora, Pedro, ¿no es cierto? Cuando Pedro comenzó a predicar, ¿ustedes creen que Pedro estaba pensando cuántas personas voy a predicar a 5.000 personas, voy a predicar a 3.000 personas, a 10.000, a 15.000, se van a convertir 3.000, 2.000, 1.000? No. Él solamente obedeció a predicar el Evangelio. Y el Señor es el que añade a la iglesia los que han de ser salvos. Es el Señor que hace la obra. Usted y yo tenemos que predicar la palabra del Señor. No importa que escuchen 2, 3 o 4. Pero nosotros tenemos que obedecer. Y el Señor es el que hace la obra. Y no digo, no, yo no voy a predicar si no hay 2.000 personas. No, yo no voy a predicar si no, falta la mitad de la iglesia, así que yo no predico. O nos ha pasado una experiencia que una vez fuimos por los varones a predicar, los Perales fue, y nos llevaron una confraternidad de varones. Y usted conoce no sé si conoce los Perales, pero es un camino largo y es puro campo nomás. Entonces después el hermano dijo, ya, hay que salir a predicar ahora. Y salimos a predicar, hermano, y no había nadie. No había nadie. Y yo me tocó predicar, y yo en el nombre del Señor prediqué nada más. Y habían unas personas trabajando ahí en una constructora y ahí yo me enfoqué. Y me acordé del Señor que dice que un alma vale más que todo lo del mundo y todo el asunto. Entonces ahí prediqué. Y los hermanos nos consultamos, ¿y aquí dónde vamos a predicar acá? ¿Y a quién les vamos a predicar si aquí no se ve nada, no se ve mucha gente? Entonces, pero el Señor nos manda a predicar, pero uno nunca sabe dónde cae. Usted puede estar predicando en la calle y usted dice, pero no pasa nada. Pero hay una persona en la ventana que está escuchando. Hay una persona, mire, por los años de experiencia de esto, de que hay personas que uno estaba predicando y no se da cuenta que la persona que pasó estaba a punto de suicidarse. Estaba a punto de hacer algo, una decisión drástica de su vida, pero escuchó la palabra del Señor. Y por esa palabra
no lo hizo. Entonces, no nos toca a nosotros decir o vamos a predicar para que se conviertan 5.000, 2.000. No, es la obra del Señor. ¿Ya? Por eso que si hemos creído en Cristo y le hemos recibido como nuestro Señor y Salvador, ya hemos recibido el mismo espíritu que recibió Pedro y los apóstoles para predicar con de nuevo. Esto quiere decir que nosotros le vamos a hablar a multitudes y a masas de personas. No. Esto depende del llamado que Dios haga a tu vida personal. No nos corresponde a nosotros decidir ese llamado. Pedro no sabía cuántas personas le iban a escuchar o cuántos se iban a convertir a Cristo. Lo que Pedro hizo es llevar a multitudes de personas a los pies de Cristo. No nos enfoquemos en el número de personas a quienes vamos a hablar, sino enfoquémonos en lo que estamos hablando. Llevar personas al conocimiento de Cristo. En eso tenemos que enfocarnos, en llevar personas al conocimiento de Cristo. No en la eficiencia, la eficacia, lo que ustedes quieran. Ingenieros dicen, hablan de la diferencia de eficacia y eficiencia. No nos preocupemos de eso, preocupémonos de predicar el Evangelio. Y el Señor hará el resto. Esto no es una empresa donde se fijan objetivos y se planifican cosas y se proyectan cosas para tener un resultado en cantidad y en calidad. No, nosotros solamente somos unos siervos, ¿ya? Obreros del Señor que solamente ejecutamos. No pensamos ni proyectamos nada. El Señor es el que tiene el plan, el proyecto, todo. Nosotros ejecutamos. ¿Y qué hacemos nosotros? Predicar el Evangelio. Amén. Bien. Sí, hermana. Estaba leyendo en La Buena Semilla y uno de los proverbios de Salomón dice, según lo que decía ahí, por ejemplo, yo lo encontraba que no era uno propone y Dios dispone. Entonces yo pensaba de que era muy de las personas nomás, o sea, de Buco que decía esas cosas. Y no, está en uno de los proverbios de Salomón. No lo dice con estas palabras, pero lo que dice está exactamente. Así que me quedé conforme porque de repente uno dice, yo propongo y el Señor dispone. Entonces yo pensaba de que, como le digo, era algo que salía del vulgo, de nosotros los vulgares. Pero no, pues no es así, viene de la palabra del Señor. Claro, en el contexto, nosotros sabemos que en el contexto, así como literalmente no dice, pero en el contexto de la palabra del Señor, porque la palabra del Señor se lee en su contexto, desde Génesis hacia Apocalipsis. Muchas veces queremos hacer doctrinas con un versículo bíblico. Entonces, si usted dice, oye, pero dice tal cosa en la Biblia, en ese versículo, sí, pero ¿dónde lo reafirma en la palabra del Señor? ¿En qué otra parte? Porque hay cosas que pueden ser costumbres del pueblo, pueden ser parte de la sociedad, pero no significa que eso, por un versículo, vamos a hacer una doctrina bíblica. ¿Ya? Porque hay cosas que son base en contexto. Aquí, de acuerdo al contexto de la palabra, claro, si nosotros no lo vamos a leer literalmente, pero podríamos decir que uno puede proponer hacer muchas cosas, pero que realmente dispone las cosas es el Señor. Hermana Flor. Pablo quiso ir a Roma a predicar y no se lo permitió el Señor hasta cuando él le dijo. Y era algo bueno que él estaba pensando, pero no era el tiempo del Señor. Amén, ¿no es cierto? Quería ir a Macedonia ahí también, pero ¿cuál es lo importante de Pablo? Porque a veces nosotros decimos, hoy si nosotros nos equivocamos, todos podemos equivocarnos, no siempre somos humanos y nos excusamos en eso. Nos excusamos que somos humanos y que nos equivocamos, pero lo que tenemos que fijarnos en que Pablo, si bien iba a tomar una decisión, fue sensible a la voz del Espíritu Santo y se fue guiado por él y hizo lo que el Señor le dijo. Porque él podría decir, me equivoqué,
¿Pero por qué se equivocó? Porque no fue sensible a la voz del Espíritu Santo. ¿Y cuándo pasa normalmente esto en nosotros? Es cuando nosotros no estamos sensibles, pues, no estamos en comunión. Entonces, cuando no estamos en comunión, decimos que somos humanos. Errar es humano y perdonar es divino. Entonces, ¿por qué? Cuando no estamos en comunión con el Señor, siempre nos acusamos que somos humanos. Pero el que está en Cristo tiene que siempre buscar a Cristo y buscar la voluntad perfecta del Señor. Y eso usted, pero si no pensamos, no tenemos la mente de Cristo de pensar de que tenemos que buscar la perfecta voluntad de Dios, nunca vamos a avanzar, hermano. Si nos quedamos en el detalle que somos imperfectos, que somos humanos, y quedamos así, no, hermano, tenemos que ser victoriosos y pensar en la meta que está en Cristo Jesús. Hermano Jorge. Amén. Amén. Segunda de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son parchadas. ¿Todas son parchadas? No, son todas hechas nuevas. No, el Señor no nos parcha, ¿no es cierto? Y uno dice, no, que el Señor sabe cuáles son mis debilidades. El Señor sabe que yo soy así. Yo siempre he sido así. Siempre he sido así. No, pues somos nueva criatura, ¿no? Claro. Los genes. Claro. Claro. Mire, eso es súper importante, hermana, lo que usted dice, porque sí, amén, 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 amén. Y eso es lo que tiene que distinguirlo cuando hay las reuniones familiares, ¿o no? Ay, me gusta cuando las sobrinas me dicen, ay, ya, ¿no es cierto? No lo voy a decir, pero eh, no lo voy a decir, pero es bueno que la familia diga, los sobrinos, los nietos, digan, oye, todos son, pero no sé, pues, no me voy a poner perdido, pero no es que yo sea así, ¿ah? Pero Enrique es distinto, ¿no es cierto? Es que debería ser así, que los sobrinos que vean que los abuelos, los tíos son de todos iguales, pero que digan, no sé, pues, pero mi tío es distinto. Eso debería ser porque somos nuevas criaturas, no tenemos por qué actuar diferente, tenemos una nueva naturaleza. ¿Ya? Bien. Entonces, eran y aquí en el 32 dice que también eran de un solo sentir y pensar. O sea, podríamos decir de un solo sentir y pensar. O sea, yo me llevo bien con algunos hermanos y somos amigos porque estamos en el mismo sentir y pensar. Somos del Wander, nos gusta la mecánica, nos gusta la computación, somos todos, así que estamos en el mismo sentir y por eso yo me junto con ellos. Porque somos del mismo sentir. No, hermano, no se refiere a eso. Eso no es. Es un mismo espíritu que trabaja en la iglesia, moviéndose en la iglesia. Su actitud era de gratitud por lo que Cristo ha hecho en sus vidas. ¿Ya? Ninguno decía hacer suyo algo de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Explicación de esto. Una de las maneras en que fue notorio que los creyentes estaban experimentando una obra del Espíritu Santo en ellos es que ellos no veían tan importante las cosas materiales, no eran lo más importante, sino veían más importante a las personas necesitadas. Sino, para ellos lo más importante era suplir las necesidades de los hermanos en Cristo. Ahí viene la coinonía, ¿ya? La coinonía no es que nos abracemos, nos besemos y ya, somos hermanos unidos, somos hermanos. No, sino que la coinonía es estar en comunión, tener un mismo sentir, un mismo espíritu.
compartir la misma fe. ¿Ya? Eso es la coinonía, la comunión. Es que yo entrego de acuerdo a la necesidad que tiene mi hermano, por la necesidad de mi hermano. No se refiere a que a mí me tienen que dar porque yo necesito, sino que es lo que yo tengo, lo comparto con el que no tiene. Y por eso que a veces nacen problemas, porque creemos, y por eso no quería dar este tema, hermano, porque creemos que a veces tienen obligación con nosotros. No, esto es de corazón y tiene que nacer en cada uno de nosotros. Y si estamos en comunión con el Señor, hay coinonía, hay comunión con Cristo, tiene que haber comunión con los hermanos. Y si hay comunión entre los hermanos, tenemos que velar por mi hermano, no solamente en saludarlo, besarlo, sino que atender sus necesidades, tanto físicas como espirituales. ¿Ya? Físicas como espirituales. Y para eso, como digo, hay que ser sensible a la voz del Espíritu Santo. Y eso nos falta, hermano. Yo reconozco que me falta, yo reconozco que fallamos muchas veces en eso. Entonces, eso es importante. Los primeros creyentes estaban en unidad. Un ejemplo para nuestra iglesia, una unidad a una misma fe, en un mismo espíritu, a causa de una misma predicación, sin añadirle ni quitarle. La predicación, ¿no es cierto? Estamos todos unidos acá en una misma fe, porque todos escuchamos una predicación, que es de que teníamos que ser salvos, pero para ello teníamos que arrepentirnos de nuestros pecados para llegar a Cristo. Ahora, ¿qué es la unidad del mismo sentir? Es que cada uno de nosotros llegó a Cristo, ¿verdad? Porque el Señor habló a nuestras vidas, nos arrepentimos, vino el Espíritu Santo a nuestra vida a morar en nosotros y ahora, ¿no es cierto?, vivimos conforme al Espíritu. Y esa es la unidad del Espíritu, que cada uno de nosotros venimos, ¿no es cierto?, del mundo, vino el Espíritu Santo vino el Señor en nuestra vida, nos arrepentimos de nuestros pecados y vino el Espíritu Santo a nosotros y todos vivimos en el Espíritu, anhelando vivir conforme a la voluntad del Señor. Esa es la unidad del Espíritu. Vivir, que todos anhelamos vivir conforme a la voluntad del Señor, que el Espíritu Santo vive en nosotros y Él es el que pone este sentir en nosotros. Entonces, cuando yo converso con la hermana Liliana y hablamos del Señor, estamos hablando de las mismas cosas. ¿Se ha dado cuenta usted que a mí me pasa, por lo menos, que cuando voy a una parte donde hay puros mundanos, a una ceremonia y de repente, entonces somos cristianos, y nos sentimos que estamos en el mismo sentir, y hablamos lo mismo, y ya nos sentimos como que estamos en lo mismo, y podemos hablar tranquilamente porque estamos en el mismo sentir, estamos en el Espíritu Santo. No mostramos un evangelio en que le ofrecemos a las personas que no van a sufrir más y que no tendrán necesidad económica. Nosotros, en el evangelio, ¿no es cierto?, tiene que haber esto, que no se trata de un evangelio en que vamos a llevar este evangelio donde le vamos a decir a la gente, para de sufrir. Para de sufrir, ven a Cristo porque te le van a caer todos los problemas. No es el evangelio. Ese no fue la oferta y la demanda, ¿no es cierto? Vengan, porque en Cristo, entonces, las personas vienen a la iglesia y creen que en la iglesia se les va a dar todo. ¿Por qué? Porque muchas veces engañosamente se les ha predicado el evangelio. ¿Ya? Aquí Jesucristo fue claro en su mensaje en Lucas 9:3. ¿Qué dice Lucas 9:3? Si alguien lo tenga, para que lo pueda leer. Lucas 9:3. Voy a poner los lentes porque no veo la hora. ¿Ya? No temáis, y les dijo, no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. ¿El 4? No, parece que me equivoqué. Me equivoqué. ¿Ve que me equivoco yo?
Me equivoqué, no será 9:13. Pastor, ayúdeme usted, por favor. Dice que negarse a sí mismo. ¿9:13? No, dice negarse a sí mismo. 23, ya, hermana Alejandra. ¿Voy para allá? Allá. Ya. Entonces hay que negarse, o sea, le faltó un 2 adelante. ¿Ve? Problema de tiqueo, de tipeo. Bien. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer nosotros? ¿Qué es lo que dijo Jesús en su mensaje cuando él estuvo acá? Que era necesario negarse a sí mismo. Negarse a sí mismo. Bien. Bien. Capítulo 4, versículo 33. Dice, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y abundante gracia era sobre todos ellos. Con gran poder se debe testificar de Cristo. ¿Cuál era el enfoque de los apóstoles? Era testificar de Cristo. Ellos dieron testimonio de la resurrección. Entonces, es importante que la predicación, ¿qué tiene que llevar? Primero, ¿por qué vino Jesús? ¿Cierto? ¿Por qué murió? ¿Y por qué resucitó? Vino, ¿no es cierto?, para darnos salvación, y la única manera de darnos salvación era que tenía que morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados, en nuestro reemplazo, ¿no es cierto?, por nuestro sustituto. Y tenía que resucitar, porque si no hay resurrección, no hay nada, no hay vida. Entonces, si no resucitamos, quedamos ahí, como dicen los testigos de Jehová, que se va el alma, se queda ahí, hasta ahí nomás llega. No hay más vida para que, si no está en los 144.000, estamos sonados. Entonces, no, aquí hay resurrección para los que creen en Cristo. Entonces, el mensaje de Pedro era esto, la resurrección de Cristo. Entonces, si muchas veces se puede predicar un evangelio donde podemos decir a la gente, no, Cristo te salva, Cristo te salva, Cristo te salva, ven a Cristo porque Él te salva, y sigo viviendo la misma vida que vivía antes. Porque el Señor salva, Él es misericordioso y Él salva. No, tenemos que entregar el evangelio como corresponde. Que Él vino a salvarnos ¿de qué? De la muerte, porque nosotros estábamos envueltos, ¿no es cierto?, en nuestros delitos y pecados. Por lo tanto, necesitamos salvación y necesitamos arrepentirnos de nuestro pecado, cambiar de mente, cambiar de corazón, que nuestra mente cambie, que cambie nuestra manera de hablar, que cambie nuestra conducta, que ya no seamos el mismo, como decíamos antes. No es que ahora paso de ser católico a ser evangélico. No es un cambio de religión, es un cambio de muerte a vida. Es una transformación. ¿Ya? Bien. El Evangelio de Cristo produce un cambio en la forma de hablar, de pensar, de actuar, es decir, en todo. Debemos predicar sin temor, con denuedo a todas las personas. No tenemos que tener temor, porque el verdadero amor echa fuera el temor. Y si hay temor es porque lo que tenemos que hacer, si vamos a predicar o vamos a decir algo, si hay temor, hay duda, me doy la media vuelta, abro la puerta y voy a mi aposento, a mi cámara secreta y me pongo a orar al Señor. A orar, a orar, a orar, a orar. Y cuando ore al Señor, voy y hago lo que tengo que hacer. Porque si no voy a entregar algo que viene de parte del Señor, no va a subir más allá del techo. Y no va a ser con de nuevo, no va a ser con el respaldo del Señor. Amén. 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 Salmo 56, 3 y 4.
Dice aquí, Salmo 56 del 3 al 4. El día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado. No temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Amén. Ese sí el salmista. ¿Qué me puede hacer el hombre si yo confío en el Señor? Si yo tengo mi confianza en Él, si yo estoy en comunión con Él. El Pedro que negó a Jesús era un Pedro temeroso porque no estaba en comunión con el Señor. Pero este Pedro lleno del Espíritu Santo es distinto. Entonces, si no estamos llenos del Espíritu Santo, si no está Cristo en nosotros, si estamos faltos, ¿no es cierto?, de oración, claro que vamos a tener temor, alguien nos va a decir algo y para no quedar mal no vamos a decir nada. Entonces la manera de hablar de nuevo es que nosotros estemos en oración y llenos del Espíritu Santo. Hermano Jorge. Está predicando a días después de que mataron a Jesucristo, de que había una persecución para con ellos, por eso estaban ocultos antes de que cuando Jesús murió, ellos estaban ocultos, llenos de temor. Y aquí después del Espíritu Santo, ellos no cambió el sistema, seguían bajo persecución y bajo la mira de los que gobernaban. Se ve después cuando se los llevan presos. Pero ahí tenemos que no hubo temor. ¿Por qué? Ellos mismos dijeron, vamos a obedecerle a ustedes antes que a Dios. Ahora, hace poco vi a una hermana orando en silencio delante de una clínica abortista y la detuvo la policía. Y estamos hablando de países bonitos como Canadá, Estados Unidos. O sea, ya empezó eso, o sea, preparémonos, oración, ayuno, busquemos a Dios ahora porque vamos a necesitar estar muy apegados a Él para que, como dice Jesucristo, cuando Él vuelva, tener fe, para que encontrar fe en el Hijo del Hombre. ¿Hallará fe el Señor cuando vuelva a la tierra? Bueno, ¿no es cierto? Se aumentará la maldad y el amor de muchos se enfriará. Ahora, algo se me vino y se me fue cuando tú dijiste algo ahí. Sí, es por eso que es importante que nosotros o estamos en la brecha o no estamos en la brecha. Si no estamos en oración, hermano, eso es verdad, si no estamos en oración y no estamos llenos del Espíritu Santo, difícilmente podemos seguir adelante. En los tiempos que estamos viviendo, como dice el hermano Jorge, no se vienen tiempos mejores. La gente dice, no, si cuando cambie el presidente o cambie este o cambie esto, van a venir tiempos mejores. No. Y lo que me molesta, hermano, es que cuando escucho a cristianos que empiezan a hablar de los presidentes, de los políticos, como que con eso van a tener mejor, les va a ir mejor. Vamos a tener una mejor. No, hermano, los que estamos en Cristo sabemos que no vienen tiempos mejores. No esperemos que la iglesia cada día va a tener más reconocimiento, no, y ya se ve que la iglesia cada día tiene menos reconocimiento. Y es por eso que tenemos que estar preparados, tenemos que estar orando, estar llenos del Espíritu Santo, porque van a venir tiempos difíciles en que decir que somos cristianos algún problema nos va a ocasionar. En el trabajo, en la vida personal, ante la justicia, no sé. Porque los principios cristianos, ya para el mundo, los principios cristianos están obsoletos. Incluso es una ofensa y puede producir que también nos seamos acusados de discriminadores, homofóbicos y muchas cosas más. ¿Ya? Entonces, la única forma en estos tiempos de la iglesia primitiva no era fácil, hermano. Ellos estaban recibiendo persecución y es por eso que tenían las cosas en común. Me estoy adelantando. Tenían las cosas en común porque había persecución. Muchos no podían trabajar. Muchos no trabajaban, había necesidades. Por lo tanto, la iglesia estaba unida. Y cuando vienen persecución y cosas complicadas, la iglesia se une. Miren, voy a decir algo que se me ocurre. Cuando la iglesia se quemó, ¿cómo estábamos nosotros? Pastor, ¿cuántos hermanos veníamos a la iglesia el día domingo? Estábamos todos en la brecha, porque había una necesidad, había pasado algo. Lamentablemente tienen que pasar cosas para que nosotros nos pongamos en la brecha del Señor. El Señor tiene que pegarnos un remesón de repente porque Él nos ama. Porque Él nos ama, no porque Él es malo, porque Él es castigador, porque Él nos ama. Y el padre que disciplina al hijo es porque le ama.
Entonces van a venir momentos difíciles, como lo pasó en la iglesia primitiva, y ellos tenían que estar unidos, en un mismo espíritu, en un mismo sentir. Y como algunos no podían trabajar, había necesidades en la iglesia. Y como había necesidades, ¿qué pasaba? Se compartían lo que te tenía. Y lo que tenían más, ¿no es cierto?, vendían sus propiedades para la necesidad que había del pueblo. Hermano Jorge. Ya. Digamos, Jorge, que había necesidades. Porque necesidades. Ahora, pues estamos especulando, porque la palabra no lo dice. Pero especulamos de que eso viene más adelante, no te más adelante, Jorge. Entonces, en el momento, ¿no es cierto?, era porque había, lo que sí la palabra dice, que había persecución. Y por ese contexto sacamos de que, como no había persecución, muchos estaban se escondían, quizás, como dice, quizás, Jorge, no me dice la escritura, quizás había, ¿no es cierto?, que venían de otros lados y se quedaron ahí, pero eso estamos suponiendo nosotros eso. Pero lo que sí dice la palabra del Señor, que había persecución. Y que muchos, ¿no es cierto?, quizás no perdían su trabajo, no podían trabajar, y había necesidades, eran muchos miembros, más de 10.000 personas tiene que haber habido. Y tenían que vender sus propiedades. Bien, sigamos porque el tiempo es oro, como dicen por ahí. De pensar, actuar, decir todo. Debemos de predicar sin temor con de nuevo a todas las personas. A veces a las personas les gusta que les digan cosas bonitas. Guardan textos que les dicen cosas bonitas, solo le queda para que se puedan sentir bien. Hay personas que les gusta que le digan palabras, oye, regálame un texto bíblico, pero un texto bíblico que le diga que mañana te va a ir bien, ¿ah?, que eres una buena persona. Entonces, cuando la palabra del Señor nos dice algo que no nos gusta, como que el texto se desecha. ¿Ya? Bien, con gran poder los apóstoles daban testimonio de la poderosa resurrección del Señor, porque el Señor no se quedó en la tumba. Él resucitó y había abundante gracia sobre todos ellos. ¿Ya? La gracia del Señor. La gracia del Señor opera cuando nosotros venimos a Cristo y sigue operando cuando estamos en Cristo, porque la gracia del Señor nos perfecciona, nos capacita. ¿Ya? Así que la gracia del Señor sigue trabajando en nosotros, nos sigue capacitando. Si yo estoy aquí parado porque la gracia del Señor me ha ido capacitando, no sé qué tanto, pero me ha ido capacitando. ¿Ya? La gracia del Señor está en cada uno de nosotros, en distintos aspectos. O sea, yo me gustaría enseñar, pero no sé. Pero el Señor, si usted no puede enseñar, el Señor le va a capacitar en otra área. Hay hermanos que presiden, hay hermanos que predican, hay hermanos que evangelizan, hay hermanos que enseñan, hay hermanos que tienen distintos dones de sanidad, de milagros, de profecía. Y el Señor nos va a capacitar y mover en las distintas áreas espirituales. Solamente usted tiene que disponerse en las manos del Señor, orar, para que el Señor obre en nuestra vida. Bien, todo es por la gracia de Dios, no por la religión, sino seríamos igual que los religiosos en tiempos de la iglesia primitiva, que lo que hacían es querer estorbar la obra de Cristo en los corazones de las personas. En esas personas que recibieron a Cristo. ¿Ya? Ellos, ¿no es cierto? ¿Qué querían hacer los religiosos cuando más adelante se convertían los gentiles? Era que guardaran la ley, ¿no es cierto?, los mandamientos, los días sábados, las fiestas religiosas y todo eso. ¿Ya? Entonces, pero solamente eran religiosos. ¿Ya? Y la palabra nos dice que estas personas religiosas eran sepulcros blanqueados. Solamente religiosos. Vivían en apariencia, pero por dentro no había nada. En cambio, nosotros no debemos de perder de vista
que esto es espiritual. Bien, que proviene del Señor, que Cristo pagó un precio en la cruz del Calvario, que no hay mérito propio, que no es por lo que nosotros podemos llegar a hacer para alcanzar a Cristo. No es meritocracia, sino es por su misericordia, y que nos dejó su Espíritu Santo con garantía hasta que Él vuelva por su iglesia. Y debemos vivir en el Espíritu, si es que somos espirituales. Porque dice la palabra del Señor en Romanos 8, dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús y andan conforme al Espíritu. ¿Ya? Esto no es un club social. No andamos conforme a la carne, conforme a los cómo nos vaya, sino que andamos conforme al Espíritu. Y en el capítulo 34 al 35, vamos a leer, dice, así que no había entre ellos ninguno necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas, las vendían y traían el precio de lo vendido. Y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. ¿Ya? Aquí Lucas escribe respecto a las ofrendas y donaciones que se reparten entre los hermanos de la iglesia, según su necesidad. La ofrenda es un acto de generosidad, de honrar a Dios ante la necesidad de su hermano. Vendían lo necesario para suplir la necesidad de su hermano. Esto no se trata de que el rico se haga pobre y el pobre se haga rico, sino que de suplir la necesidad de nuestros hermanos. Todo esto era dentro del cuerpo de Cristo. Esto se hacía dentro del cuerpo de Cristo. Y por eso que a veces está mal, se entiende mal esto, que a veces las personas vienen a la iglesia porque aquí en la iglesia le tienen que dar. Y esto que había en la iglesia primitiva era dentro del cuerpo de Cristo, de acuerdo a las necesidades que habían en el cuerpo de Cristo. No ahora, eso no quiere decir que usted no vaya a ayudar a la gente de afuera. El Señor pone en el corazón lo que nosotros tenemos que hacer. Si el Señor propone en mi corazón dar a alguien afuera, a alguna persona que necesita, lo voy al Señor. Porque el Señor pone el querer como el hacer. Pero no puede ser una doctrina que las personas digan, yo voy a la iglesia porque allá me están obligados, tienen que darme. Y a veces, como decía Jorge, se pierde el sentido realmente de lo que es el dar. Y eso se fue, por eso que en la iglesia primitiva después eso fue cambiando, porque después se perdió la esencia, ¿no es cierto?, de lo que era el compartir, el dar, entregar. Porque después los hermanos, vemos en Tesalonicense, en 2 Tesalonicense 3, del 10 al 12. ¿Qué dice? A ver, voy a terminar. Tesalonicense 3, del 10 al 12. ¿Qué pasaba? Que los hermanos, ¿no es cierto?, después esto se fue cambiando, mutando y malentendiendo. Y los hermanos ya después empezaron a tomar la costumbre y creían que, total, en la iglesia me van a dar, así que ¿para qué trabajo? ¿Para qué hago esto? Total, el Señor viene luego, el Señor viene pronto, así que ¿para qué trabajo? ¿Para qué hago? Total, la iglesia me tiene que mantener. Entonces, ¿qué dice 2 Tesalonicenses 3 del... ¿Quién lo tiene? 3, 10 dije, del 10 al 12. 3, 10 al 12. Ya. ¿Lo tienes tú? Ya. Pero el celular no sirve. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andaban desordenadamente, no trabajando en nada, sino entreteniéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos, por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. El Señor habló, ¿no es cierto? ¿No hay mayor explicación? Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. O sea, no por lo que pasa vamos a dejar de hacer lo que corresponde. Eso.
sea, hay una reprensión para aquel que tiene esta mala costumbre y a la vez hay una exhortación para aquel que, para todos los demás, que no por ellos tenemos que dejar de hacer lo que el Señor nos manda a hacer, y es suplir la necesidad de aquel que necesita. ¿Ya? También yo me apoyo en la palabra del Señor cuando dice, cuando hay necesidad, dice el Señor, dice, primero buscar el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. ¿Qué es todo lo demás? Todo. Entonces, cuando uno vive por fe, se tiene que apoyar en ese texto bíblico. Busca. No esperar que te den, sino orar al Señor porque el Señor te va a dar. Amén. Mateo 6:33, ¿no es cierto? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Amén. Lamentablemente no vamos a alcanzar, porque hablamos mucho hoy día, pero bueno, así que no vamos a alcanzar, vamos a llegar hasta ahí. El hermano Ricardo sigue. ¿A quién le toca después el hermano Ricardo? Hermano Ricardo sigue. ¿Ya? Total, esto tiene que ser flexible, por hermano, sí. En la palabra del Señor no importa que quede. ¿Ya? Así que seguiremos hablando de este tema en la próxima clase, lo que queda. Pero es importante, hermano, que nosotros, a pesar de lo que pueda estar pasando, de las desilusiones que podamos tener o de las malas administraciones que podamos haber tenido experiencia en cuanto a lo material y a lo espiritual, nosotros tenemos que seguir adelante y hacer lo que el Señor nos manda a hacer. Seguir en lo que el Señor nos manda a hacer. Amén. Vamos a orar para que... la ofrenda. La ofrenda. Ya. Y vamos a compartir algo, hermana Flor. Vamos a compartir. Aprovechando, ¿no es cierto?, que es compartir, vamos a compartir algo como símbolo, ¿no es cierto?, del compartir. Así que ahí vamos a compartir algo. Se me había olvidado. Sí tenía. Sí. Si usted no recibe, está en pecado. Tiene que recibir y guardarlo. Es como un símbolo del compartir. ¿Ya? Y usted, si no lo quiere, haga lo que dice la Escritura. Si usted, compártalo. Compártalo. Son sin azúcar. Amén. Bien, vamos a tomar la ofrenda, así que prepárese para tomar la ofrenda. Hermano Ricardo no tiene azúcar. O le pasaron con azúcar. Se lo pasaron a propósito. Ya. Vamos, hermana Nidia, por favor. Ay, no. No, hermana Nidia. Hermana Nayade, no, Nazaret, Nayade. ¿Usted puede tomar la ofrenda? Ya. Y vamos a otro hermano. Pura hermana nomás, pura hermana. Hermana, no, usted, hermana Lili, siempre sale. La hermana Margarita, porque la hermana Lili siempre sale. Bien. Hermana Nazaret, usted no. Cerramos nuestros ojitos. Padre amado, te damos muchas gracias por esta oportunidad de poderte dar lo que de tu mano recibimos. Te damos muchas gracias, Señor, porque usted es bueno, ha sido bueno en nuestra vida.
en todo tiempo, Señor, y estamos agradecidos. Le bendecimos, le alabamos, Señor, y te pido también una bendición especial por cada uno, por cada corazón generoso, por cada corazón alegre, por cada corazón dispuesto, Señor, siempre a obedecer tu voz, Señor. Señor, le ruego que usted bendiga a cada uno, a cada dador alegre, y también bendiga a cada hermano que en este momento pueda estar sin trabajo, Señor, que usted les siga multiplicando, les siga bendiciendo, Señor, para que puedan ver tu gloria, Señor, en todo aspecto. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. Bien, pero como conclusión de lo que nos faltó, bueno, lo que nos faltó no es mucho, nos faltó el versículo 36 al 37, donde dice: entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y la trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. ¿Ya? Ver lo que dice más adelante Bernabé, ¿no es cierto? Donde vemos a Bernabé como su nombre era José, pero se le puso Bernabé, que significa hijo de consolación. No solamente porque él vendió sus heredades, sino que porque él realmente era un hijo de consolación. Lo vemos más adelante cómo él presenta a Pablo, ¿no es cierto?, ante la iglesia, que la iglesia tenía temor de Pablo, pero él lo lleva a la iglesia, lo presenta, ¿ya? Él también cuando fue el primer viaje misionero, Juan Marcos se devolvió del primer viaje misionero y Pablo después no quiso ir con él al segundo viaje misionero y tuvieron una pequeña discusión ahí, pero Bernabé no quiso dejar a Juan Marcos y se fue con él, ¿ya? Porque él siempre era un hijo de consolación, siempre se caracterizaba porque consolaba a los hermanos, ¿ya? Se preocupaba de los hermanos. Bien, y como conclusión, hermano, podemos decir una frase o una oración, como usted quiera: un genuino arrepentimiento de pecado y entrega a Cristo debe producir cambios en nuestro carácter y en nuestra manera de vivir cada día. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu amor, tu misericordia. Gracias, Señor, por lo que tú nos has enseñado en esta mañana. Te doy las gracias por mis hermanas, por mis hermanos, Señor, que han dispuesto, Señor, su tiempo para venir a aprender de tu palabra, Señor. Gracias por cada uno de ellos, Señor. Bendícele y guárdale, Señor, junto a su familia. También te pido, Señor, esta hora por mi hermano Guillermo Hinojosa, Señor, que es maestro de esta clase, que tú tengas misericordia de él, que tú seas ayudándole a él, que él pueda ir mejorando cada día, Señor, para que él pueda estar en medio nuestro, Señor, compartiendo con nosotros, Señor, tu palabra, Señor, para compartir con él, para que pueda estar en medio nuestro, en comunión, Señor, con cada uno de nosotros, Señor, y también para que él pueda compartir tu palabra en la clase, Señor. Gracias por mi hermano, bendícele y guárdale junto a toda su familia, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.